bendiciones. Le habla la pastora Dubrasca Ortiz de la Iglesia Verdaderamente Libres. Nuevamente en el Parque El Retiro ya comenzamos a ver las flores, a ver reverdecer, a vislumbrar la primavera, y aquí estamos, gracias al Señor. Y en el tema de hoy, la palabra de hoy, yo digo que es una palabra de inicio para nosotros como cristianos, y es restauradores de portillos. La palabra en Isaías, capítulo 58, versículo 12, dice lo siguiente: tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverán a levantar los cimientos de otros tiempos y serán llamados reparador de portillos, restaurador de lugares en ruinas. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, Él te dice que va a restaurar ruinas antiguas. ¿Quién no necesita restaurar? Ahora, les digo que un restaurador es aquel que vuelve a la esencia, que vuelve a su diseño original todas las cosas. Los portillos eran grietas que se hacían, tal vez por un temblor o por demasiados golpes en la pared. Eran huecos donde el enemigo podía entrar y era necesario repararlos. Y así, muchos tenemos esas grietas y no nos damos cuenta, y seguimos avanzando, inclusive en el Evangelio. Muchas personas que tienen muchísimos años en el Evangelio aún con grietas abiertas, y el enemigo por ahí se cuela. Y ellos no ven las victorias que deberían ver o que deberían tener. Nosotros estamos llamados a ser restauradores de portillos, pero para tú poder restaurar tienes que primero ser restaurado, ¿verdad? Y no confundamos restaurar con remendar. La palabra es clara cuando dice que un vestido no puede haber remiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de restaurar, hablamos de limpiarlo todo, como dije antes, y volverlo a su diseño original. Entonces, en nosotros hay muchas grietas que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo en nuestras familias, y es tiempo en que Dios necesita restaurar esos portillos en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Hay muchas cosas que si tú no sanas primero, tu familia no va a ser sanada, porque primero tienes que sanarlo tú. Es necesario. Nosotros traemos muchas cosas de pequeños, de la infancia, muchos dolores, arrastramos muchas veces cosas, aún las enfermedades, a veces las arrastramos de nuestros padres. Hay maldiciones generacionales, claro que sí, pero cuando nosotros somos salvos y cuando el Señor nos limpia y nos hace nueva criatura, todo eso tiene que quedar atrás. La palabra es clara y dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No son algunas, son todas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? Y digas, pero y yo todavía sigo padeciendo de esto, o yo todavía sigo con este problema. Porque hay algunas grietas que tú tienes que identificar y que tú tienes que reparar. Tú tienes que ser un reparador de portillos. Tú tienes que ser un reparador de portillos en tu hogar, en tu vida. Tienes que identificar esas heridas. Tienes que identificar cuál es esa grieta que has dejado, que ha quedado ahí, esa debilidad donde el enemigo se mete. ¿Qué es lo que el enemigo usa para atacarte, para herirte, para dañarte, para evitar tu avance en todas las áreas de tu vida? El enemigo no es creativo, el enemigo siempre usa la misma estrategia. Y él viene a robar, matar y destruir. Todos sabemos esto, pero muchas veces no lo sabemos identificar, cómo el enemigo trabaja en función de dañarnos a nosotros. Una de las grietas más importantes que debemos nosotros reparar en nosotros mismos, tal vez la principal para poder seguir reparando muchas más, son las grietas de nuestro carácter.
Tendemos a confundir carácter con, de repente, con mal genio o con emocionalidad, con tu temperamento. Tendemos a confundir carácter con temperamento y no es así. Son dos cosas totalmente diferentes. Tal vez te ha pasado que ves que todo lo que has construido de un momento a otro se cae. Y tú veías, pero ya va, es que yo estaba bien, y yo estaba estable, y yo estaba tranquila, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué? Y sientes que estás perdiendo el tiempo, que estás perdiendo tu vida, que nada sirve, inclusive que has retrocedido. Y todo parece destruirse en tu vida, en tu mundo y a tu alrededor. Parece que no hay salida y que estás cansado. Necesitas restaurar. Necesitas restaurar esas grietas. Tú eres un reparador de portillo. Tú tienes todo lo que necesitas para restaurar todo lo que el diablo te ha venido a robar y todo lo que te ha arrebatado en este tiempo. Tienes la autoridad en Cristo para restaurar todo lo que se ha caído o se ha derrumbado en tu entorno y en tu vida. Ahora bien, volvemos a lo que te venía diciendo. Lo primero, restaurar el carácter. Y el carácter no es temperamento, son dos cosas distintas. El temperamento es algo con lo que nosotros nacemos y que tenemos que ir moldeando. Y se tiene que llevar a los pies de Cristo, a que al final ese temperamento se lleve a los pies de Cristo y sea Cristo el que sea reflejado a través de ese temperamento. Sabemos que las personas temperamentales son las que se airan rápido, son muy eufóricas, reaccionan efervescentemente. Tú no le has terminado de hablar cuando reaccionan. Muchas personas eran así, yo era así, yo era muy temperamental porque fue una conducta aprendida de mi padre y de mi familia paterna, son bastante temperamentales. Mi familia materna no. Y el Señor me ha ido cambiando y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Y es necesario que te pase para ir moldeando ese temperamento. El temperamento naces con él, es genética, pero cuando nosotros recibimos a Jesús somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, ya nosotros tenemos que reclamar esa genética de Cristo. Y en esa genética de Cristo no hay enfermedad, no hay vicios, no hay nada que nos perjudique y que nos dañe. Entonces, a través de esa genética de Cristo, ir cambiando y moldeando ese temperamento. Porque muchas veces perdemos bendiciones, perdemos hasta matrimonios, familias por el temperamento. Porque nadie nos soporta. Yo le digo a mi marido, a Joao, mijo, tú te has llevado lo mejor de mí. Porque ya cuando él me conoció, ya yo tenía a Jesús. Pero el que me conoció sin Jesús, ay, yo lo compadezco y digo, Dios mío, como ese me quería mucho, porque cómo me soportaba. Generalmente sin Cristo nosotros erramos mucho. Si con Cristo erramos, porque no somos perfectos, somos seres imperfectos buscando un Dios perfecto. Sin Cristo erramos mucho más. Por eso es importante mantenernos firmes y formar nuestro temperamento y también nuestro carácter. El carácter también se forma. El carácter, el término original en griego se escribe con K y se refería a grabar. Eran las personas que grababan, que hacían las estatuas y tallaban. Y a eso se refería y era el oficio que tenían las personas. Con respecto al carácter en los tiempos de Jesús en griego. Porque el carácter tiene tres características. Una persona con carácter tiene que ser estable. Usted no ve una estatua, una cosa es estable, eso no se mueve. Tiene que ser firme y tiene que ser predecible. A mí esto de predecible yo no lo entendía. Yo decía, Señor, pero ¿cómo predecible? O sea, que yo ya voy a saber qué va a responder una persona que tiene carácter. Sí. Ejemplo,
Si yo no llego temprano, yo salgo de mi trabajo, voy a la casa y no he llegado a casa, mi marido sabe que algo me pasó, algo me contrarió, porque yo siempre llego a casa, yo no invento. Yo no estoy inventando, ni yo me le monto un cuento y me voy para otro lado. Las personas que no tienen carácter son personas inestables. Y también vamos a hablar de la personalidad, porque para poder restaurar el carácter tenemos que moldear el temperamento, trabajar en nuestra personalidad y también moldear el carácter. La personalidad es un conjunto de rasgos característicos que tiene una persona. Dentro de esa personalidad está su temperamento y su carácter. Las personas que tienen grietas en el carácter, que necesitan reparar cosas en su vida referente a su carácter, son personas que se afectan mucho por las cosas. Las cosas los afectan mucho. Por ejemplo, ay, es que me tratan mal en mi trabajo, es que nadie me quiere, es que todos me... Es que si supieras, no... Se sufren de todo. De repente otra persona lo ve de otra manera, pero para ella es lo más horrible. Son personas inestables, que si una profesora, un profesor en la universidad se la ha aplicado, como decimos en Venezuela, la tiene cogida con ellos prefieren dejar la universidad, abandonan, es que ya yo no quiero, no, yo no quiero estudiar eso, porque eso es falta de carácter. Son personas que no tienen estabilidad. Son personas, como dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, inconstantes en todos sus caminos. Sí es la persona con grietas en el carácter, pero eso se puede. Mire, con Cristo todo lo podemos. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que usted tiene que corregir, usted lo puede corregir a través de la palabra de Dios, a través de este manual y de lo que Dios nos enseña. Nosotros somos hijos de un creador, de un Dios todopoderoso. Tenemos la genética de nuestro Padre. Así que, pero tenemos la genética de nuestros padres naturales y biológicos. Sí, pero por encima de esa genética está la genética del que te creó desde el vientre de tu madre. O sea, tu embrión vieron sus ojos. Él sabe cuántos cabellos tiene. Tu padre y tu madre no lo saben. Pero él sabe, porque él te creó. Entonces, reclama esa genética de Cristo, reclama la genética del Padre, de Jehová de los ejércitos. Y deja de apropiarte de cosas que no son tuyas, que sí estuvieron en tu familia por años, pero ya tú eres salvo y eres hijo de Dios. Y ya tú debes reclamar esas promesas que Dios tiene para ti. Bien, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. Entonces, el hombre indeciso es un hombre que no tiene carácter. Porque dijimos que el carácter es una persona firme, una persona estable y una persona predecible, que tú sabes que esa persona va a hacer lo correcto. No es que él es incapaz de hacer eso, no es que él es una persona muy centrada, eso es una persona predecible. Entonces, cuando a ti te afectan mucho las cosas, es porque hay muchas grietas en tu carácter. Y esas grietas, ahí es donde el enemigo se mete y entra por ellas. Y los ataques van a seguir hasta que tú demuestres que no te afectan. Hasta que tú no selles esas grietas, hasta que tú no frises esas grietas y demuestres que a ti no te afecta el enemigo con eso, que ya esas grietas no están allí, el enemigo va a seguir allí y la grieta va a ir creciendo hasta que te derrumbe por completo la pared. Entonces la decisión es tuya, está en tus manos, ser un restaurador de tus portillos primero que nada, ser un restaurador o una restauradora de portillos en tu propia vida y en tu entorno y tu familia, para después ir a restaurar portillos a las naciones inclusive.
Entonces, tú me puedes decir, pero es que pastor, usted no sabe lo que yo vivo, lo que a mí me pasa. No es que a todos nos pasan cosas. Todos estamos exentos y todos hemos tenido grietas y todavía aún podemos tener grietas, pero debemos identificarlas y debemos cerrar esas grietas. Una de las maneras que podemos cerrar esas grietas a nivel espiritual es la intercesión. La oración y la intercesión ayudan mucho a cerrar grietas. En lo natural, reconocer que la tengo y pedirle a Dios que me ayude en lo espiritual. Señor, ayúdame con esto porque no puedo. Yo no puedo solo, pero ser determinado. ¿Y cómo vas a hacer? Haz que el enemigo huya, ponlo a huir. ¿Y cómo lo pones a huir? Párate firme. O sea que no, mira, hasta aquí, tú por aquí no entras. Hay personas, ese tipo de personas que llegan a una iglesia, ay sí, Dios me trajo aquí, Dios me va a usar con poder, sí, pastora, usted. Y después pasa cualquier cosa en la iglesia y se van. Personas agrietadas en el carácter. Personas con grietas en el carácter. La persona con carácter es firme y no lo mueve cualquier cosa. No lo mueve cualquier cosa. Tienes que saber identificar dónde el enemigo se mete para manipularte y no permitas que te manipule. Esto lo que voy a decir, yo sé que no le va a gustar, pero tengo que decírselo. Las personas agrietadas en el carácter son desleales. Sí, las personas agrietadas en el carácter no son leales. ¿Por qué? Porque no son leales ni consigo mismos. ¿No ves que no son estables? Un día piensan una cosa, otro día piensan otra, un día se sienten de una manera y otro día se sienten de otra. Entonces un día quieren estar aquí y un día quieren estar allá. Como dice una obra de teatro de mi país, un ratito santo y un ratito demonio, también gente falta de carácter. Entonces, las personas que tienen grietas en el carácter tienden a ser desleales. Porque buscan su propia conveniencia y buscan caerle bien a todo el mundo. Y eso no puede ser. Ni siquiera mi Señor Jesús le cayó bien a todo el mundo. Tenía sus detractores y eran bastantes. Eran los que lo crucificaron. Entonces, nadie puede pensar que le va a caer bien a todo el mundo. Entonces, en esas ganas de caerle bien a todos, tiendes a ser desleal. Tú no vas a poder edificar a otros si dejas que el enemigo tome tu boca. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Muy importante. Las personas con grietas en el carácter eventualmente tienen grietas en el temperamento. Son personas temperamentales, son personas efervescentes, que tú no te has terminado de hablar cuando ellas te interrumpen y no te dejan hablar y ya va. Y están a la defensiva. Todo el tiempo están a la defensiva. Sienten que tú las vas a atacar cuando no es así. Entonces tienden a herir a otros. Usted no ve personas inclusive que no es que no te amen, que te aman, pero te hieren. ¿Por qué? Porque no saben amar. Una persona que hiere amando no sabe amar, porque Dios es amor. Entonces generalmente son personas que aún no conocen a Dios. Y les digo, hay mucha gente que conoce las normas, las doctrinas y la religión, inclusive hasta la palabra, pero no conoce a Jesús. Y es importante conocer a Jesús. Estos son tiempos de ir al lugar santísimo, más que ir a una iglesia. ¿Por qué nosotros nos venimos acá? Nosotros queremos mostrar que Dios está en todos lados, que no necesitamos un lugar de cuatro paredes. Nosotros necesitamos que la gente se conecte con el Dios real y que sea una conexión de persona a persona, sin intermediario. Los pastores simplemente somos unos siervos de Cristo que enseñamos la palabra, que llevamos la palabra, más nada, vasos de barro, más nada. Y así como nos usa a nosotros, puede usar a cualquiera también. Simplemente tenemos una responsabilidad mayor. Sé leal. La lealtad hace que tú le tengas a las personas que están ausentes respeto.
De igual manera que a las personas que están presentes. Hay personas que lejos de ella, o sea, ay, ella es mi amiga, pero entonces yo hablo mal de ella cuando ella no está. Eso no es amistad y eso es desleal. La persona con falta de carácter es desleal porque quiere quedar bien a otros. Entonces no, enfócate en quedar bien con Dios, que de verdad que eso es lo que te importa y que te va a edificar. Tu boca no está para matar, está para dar vida. Y esto va con las madres, ay Dios mío. Nosotras las madres en afán de que los hijos hagan lo o se comporten como nosotros queremos que se comporten. Evidentemente ninguna madre quiere un mal para su hijo. Sí, toda regla tiene su excepción, hay excepciones, pero la norma general o en la regla general, toda madre quiere lo mejor para su hijo. Y queremos que los hijos se comporten de la manera que nosotros nos gustaría, lo que nosotros vemos correcto. Sin embargo, pues cada quien tiene su vida y cada quien vive y aprende con sus propias experiencias. Y a veces las madres nos volvemos hirientes. Y se lo digo porque yo pasé por allí y aprendí. Porque no es la manera. Una cosa es ser firme, porque la persona de carácter es firme, y otra cosa es ser hiriente. Debemos evitar palabras y acciones hirientes en nuestra vida. Muchas veces son conductas repetidas, de patrones de conducta que vienen de nuestros padres, porque anteriormente los padres eran bastante rudos, fuertes en la enseñanza y nosotros aprendimos esa manera y repetimos patrones de conducta. Ahora los padres son muy ligeros y entonces está esta generación de cristal que a todo le afecta. Pues debemos llegar al punto medio, al equilibrio, porque la palabra es clara y dice: Dios al que ama corrige y azota al que toma por hijo. O sea, Dios que tampoco que te deja hacer lo que te da la gana. Dios te ama y te corrige, porque si no te corrige, tú te conviertes en un pequeño monstruo. Tú, yo y cualquiera, porque somos humanos y los humanos tendemos a equivocarnos. Por eso es que la palabra dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Nosotros tenemos que tener nuestro espíritu fuerte para que nuestra carne no domine nuestro espíritu. Entonces, no seamos hirientes con las palabras, no golpeemos con las palabras. Y aprendamos de nuestro Señor y de nuestro Padre. Nuestro Padre nos deja hacer muchas cosas y no es porque sea voluntad de Él, es tu voluntad. Pero, bueno, yo voy a ver hasta dónde llegas tú. ¿Tú quieres ir para allá? Anda, aquí te espero, yo te voy a esperar, yo estoy aquí. Porque Él siempre está ahí, atento, pero Él nos deja que nos caigamos y que nos equivoquemos porque nosotros somos testarudos. Entonces, ¿cuál es la manera de nosotros hacerlo bien? Hacerlo como lo haría Jesús, buscar la palabra de Dios y mucha sabiduría con nuestros hijos. Queremos controlarlos y no se puede. Ni siquiera Dios nos controla a nosotros, Él nos da libre albedrío, Él nos deja. Él dice: yo toco la puerta y llamo, si alguno me abre la puerta. Entonces nosotros no podemos obligar. ¿Cuántas veces yo llegué a obligar a mi hija a ir a la iglesia? Yo no le voy a decir que no. Yo creo que todas pasamos por ahí. Yo creo que no hay ninguna idea que me diga que no, bueno, ¿qué le pasó? Porque lo primero que uno quiere es que los hijos conozcan al Señor. Eso es para la madre la alegría más grande. Que su familia esté en Cristo. Eso es la meta, es la gloria, es lo mejor. Pero lo hacemos de manera equivocada. Nos olvidamos de que Dios los ama más que nosotras y de que Él fue el que la formó en nuestro vientre. Entonces nos cuesta esperar ese tiempo en que va a ser Dios el que haga la obra y que Él está trabajando aunque nosotros no lo veamos. Entonces dejemos de herir porque es falta de carácter y son grietas en el carácter. Seamos apacibles, seamos firmes y seamos predecibles. Que sepan: oye, mi mamá o mi esposa o mi hermana o mi amiga o mi compañera de trabajo, oye, es diferente. ¿Qué carácter tiene esa mujer? El mundo ve carácter como una persona fuerte, firme, rígida, dura, que grita. Eso no es carácter en el Señor. Totalmente opuesto. Totalmente opuesto.
La falta de transparencia también tiene que ver con grietas en el carácter. ¿Por qué? Porque como queremos agradar a todo el mundo, mentimos para quedar bien. Entonces, ocultamos cosas, tapamos cosas, y todo lo oculto es del enemigo. Para Dios todo es así, como usted ve este paisaje, todo es así abierto a la luz. De hecho, Él saca todo a la luz. Y el padre de la mentira es Satanás, es el diablo. Y la mentira, una mentira te lleva a la otra, te lleva a la otra. Y en vez de cortar el problema, mucha gente cree que va a cortar el problema con una mentira. No, pero la mentira extiende el problema. Es necesario, a veces no siempre es necesario la verdad, aunque duela. Pero hay cortas. Te dolió en el momento, pero lo vas a superar. Pero la mentira te va a llevar a otra, te va a llevar a otra, y eso no va a traer un final feliz. Hay personas que están peleando una batalla contra el enemigo. Pues yo creo que todos terminamos una y comenzamos otra. Y yo lo veo por niveles. A medida que vas aumentando, viene el gigante un poco más grande, más grande, más grande. Y así es hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos. Y hay personas que están peleando esa batalla y no la ganan por falta de integridad. Porque hay personas que van a la guerra espiritual sin humillarse y pedirle perdón a Dios. Y el diablo se les burla en la cara. Porque no es llorarle al diablo, nunca le llore al diablo, porque se le va a burlar la cara. Pero a Dios siempre le tenemos que llorar y le tenemos que humillar. Aunque Dios no es manipulable, sus lágrimas no lo van a manipular, pero Él conoce el corazón. Entonces Él sabe que esas lágrimas vienen de un corazón humillado, de un corazón herido, de un corazón dolido. Y Dios es amor, Él no puede ir contra sí mismo. Y Él en ese amor, Él se conduele contigo. ¿No te va a responder? Claro que sí te va a responder. Por supuesto que te va a responder. Y la falta de integridad es consecuencia de la falta de carácter. Una persona íntegra, y aquí hay un cuento con la integridad que siempre lo dan, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? Si lo han escuchado, de un hombre que devolvió un dinero que se encontró en una caja de pizza, como que fue una pizzería, y se encontró $1 millón. Y él fue a la policía y le entregó. Ay, pero qué hombre tan honesto. Y vamos a entrevistarlo. Y ay, qué emoción. No me entrevisten. No se preocupen, deje así. Él no quería que lo entrevistaran porque él fue a comer, no con su esposa, él fue a comer con otra mujer. Y claro, si lo entrevistaba a la prensa, lo entrevistaban en televisión, todos se iban a dar cuenta que él estaba haciendo lo incorrecto. Él no era íntegro, era honesto, pero no era íntegro. Entonces, la integridad es muy importante para nosotros, los cristianos. Mire, los cristianos tenemos tanta responsabilidad con Dios. ¿Y por qué? Porque es que, o sea, Él murió por nosotros. O sea, el Padre entregó a su Hijo, su único Hijo que no tenía pecado, para morir por nosotros, que, ay Dios mío, no merecíamos eso. ¿Cómo que inventamos los seres humanos? Entonces, lo menos que podemos hacer, los que ya conocemos la verdad, que es Jesucristo, es procurar caminar en sus caminos y mantenernos firmes en todo y mantenernos íntegros. Es necesario en este tiempo esos reparadores de portillos, pero para nosotros ser reparadores de portillos tenemos primero que reparar nuestras propias grietas, y las primeras grietas que tenemos que reparar es la de nuestro carácter. Cómo nos comportamos en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra vida personal, para después ir a reparar. Un reparador de portillos también en lo espiritual es un intercesor por naturaleza. Hay grandes intercesores, hasta profetas, mujeres y hombres en el don de profecía, que Dios quiere usar y necesita que sean reparadores de portillos, pero tiene que haber primero esa restauración y esa reparación interna de nosotros mismos, reparar esas grietas que nos han
que tenemos ahí desde pequeños, inclusive a veces desde niños, y que llegamos a los pies de Cristo y aún esas grietas siguen allí. Y nosotros seguimos avanzando y dejamos esas grietas como que no pasa nada, pero sí pasa porque el enemigo se cuela cada vez en ellas. Y por eso es que no vemos la victoria donde la tenemos que ver. Mire, Jesucristo ya venció. La victoria es nuestra, nos la dio el Señor. Entonces nosotros tenemos que verla porque sí. Y eso es lo que yo te vengo a decir en esta tarde. Comencemos a trabajar en esos portillos, seamos restauradores de portillos, comencemos a reparar esas grietas en nuestro carácter, en nuestro temperamento, para que fluya en nuestra personalidad y vean, oye, la hermana está diferente, la hermana cómo ha cambiado, el hermano cómo ha cambiado. Dios lo ha hecho, la gloria es de Dios y allí nosotros vamos a poder avanzar. Se necesitan reparadores de portillo en estos tiempos. La familia está muy atacada, la familia está siendo resquebrajada, está siendo pulverizada, las paredes así en ruina, como dice la palabra. Pues nosotros somos los reparadores de esas ruinas. Nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dado en Isaías 58, que nuestra gente reconstruirá las ruinas antiguas y se volverán a levantar los cimientos. Entonces apoderémonos de esa palabra y reconstruyamos esas ruinas antiguas de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra propia vida. Y vamos a ver muchas cosas y vamos a dar mucho fruto en el Señor. Vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Porque esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Quiero que el Señor te bendiga, que tengas un feliz día y un hermoso comienzo de semana.